Los misiles ya están en el aire. Las alianzas están tomando forma y el mundo está a punto de cruzar la línea de no retorno. Estamos viviendo los primeros días de la Tercera Guerra Mundial. Israel está siendo asediado. Irán está mostrando sus garras nucleares. Estados Unidos ya se ha involucrado. China y Rusia acechan desde las sombras. Y lo peor, esto no es casualidad. Esta guerra no solo es política, no solo es territorial. Es una guerra espiritual, una batalla anunciada hace miles de años en las escrituras sagradas. Los demonios se están movilizando. Las profecías están cayendo una tras otra, como piezas de dominó, y el reloj de Dios está marcando sus últimos segundos. El Medio Oriente se ha convertido en el epicentro de un conflicto global que podría explotar en cualquier momento, arrastrando a las grandes potencias hacia la destrucción profetizada. ¿Será este el inicio de la guerra de Gog y Magog? ¿Será este el preludio del Armagedón? ¿Estamos a punto de ver al anticristo emerger como el falso salvador? No te desconectes. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción del mundo para siempre. Las noticias desde Israel, Estados Unidos e Irán hace poco tiempo eran tan alarmantes que muchos creían que nos encontrábamos ante la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, hoy nos levantamos con unos nuevos titulares. Irán e Israel han vencido en la batalla y cada uno de nosotros debería preguntarse en este momento, ¿cómo dos grandes contrincantes han vencido simultáneamente? Y para eso los invito a que veamos el siguiente recuento de la guerra. Irán hace poco tiempo causó auténticos estragos en Israel, tanto que la cúpula de hierro disminuyó su efectividad en un 60%, lo que nos llevaría a hablar que el sistema aéreo de defensa más importante y poderoso del mundo estaba siendo destruido. Netanyahu, que fue quien comenzó con los ataques, decidió arriesgarlo todo por una sola razón, y esa razón es la destrucción del programa nuclear de Irán. Para eso, Estados Unidos tuvo su intervención en una operación militar, donde lanzó 3 misiles en 3 lugares estratégicos donde se encontraban las instalaciones del programa nuclear de Irán. Fordok, Matanza e Isfahán fueron las 3 instalaciones nucleares de Irán que fueron casi destruidas. Por su parte, Irán respondió lanzando misiles en contra de una base militar de Estados Unidos en Qatar y después respondió lanzando misiles en contra de una base de Estados Unidos, pero esta vez en Irak. Y la respuesta de Donald Trump al ataque que había recibido por parte de los iraníes es que se trataba de un ataque demasiado débil. Lo que muchos comentan hasta este momento es que en realidad se trató de una respuesta estratégica para conservar el régimen de los ayatolas. Pero esto no acaba aquí. Irán afirma haber lanzado el mismo número de proyectiles que Estados Unidos. Sin embargo, su efectividad es de 0. Y la verdad es que esto apenas comienza, y aunque parece que todo se estuviera disminuyendo, aunque parece que la batalla se estuviera dispersando, la realidad es que esta batalla en poco tiempo tendrá su boom, en poco tiempo saldrá a la luz y cada una de las personas tendrá que ver que esto que hoy pareciera que terminara, en realidad está a punto de comenzar. Y es que Irán está en contra de Israel, de Estados Unidos y de las grandes monarquías de Europa, pero necesita la intervención de grandes potencias en el combate. Y entonces en ese momento nos preguntaremos, ¿significará eso la Tercera Guerra Mundial? Y es que muchos politólogos, muchos historiadores están narrando que nos acercamos peligrosamente a la nueva guerra del mundo. Sin embargo, fíjense en los diferentes puntos de vista que nos ha presentado esta guerra. Y es que Israel hace poco tiempo estaba apostando por una guerra relámpago en contra del régimen de los ayatolas. Pero Irán, que todavía no ha terminado de mostrar sus cartas, está buscando arrastrar a todos a una guerra de desgaste para ganar tiempo. 2 grandes preguntas claves: ¿para qué quiere tiempo Irán? Y la segunda gran pregunta es: ¿quién ganará?
La realidad es que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan cerca de la Tercera Guerra Mundial, pero no tan cerca como para que se presente en este momento. Y es que aunque parezca que Irán está acabado, nadie se puede olvidar de sus dos mayores aliados, Rusia y China. Dos grandes potencias que en este momento se encuentran peleando una batalla de independencia. Uno contra Ucrania, el otro contra Taiwán. Y lo que nos presenta a nosotros el panorama es que Estados Unidos entró de forma casi desapercibida en el conflicto, pero nunca declaró la guerra en contra de los ayatolas. Lo único que hizo fue limitarse a decir que estaba en contra del programa nuclear iraní, pero todos sabemos que Estados Unidos ya ha escogido un bando, pero que no va a mostrarlo en este momento. Todos sabemos que Estados Unidos ya ha mostrado su plan de guerra en alianza con Israel, pero que todavía no está a punto de revelar lo que estaría dispuesto a hacer. Por su parte, China podría entrar en el conflicto, pero en este momento hay algo más importante para esa gran potencia, y es que mientras el mundo está disperso, China podría estar pensando en este momento en intervenir a Taiwán para quedarse con ellos, mientras que Rusia acaba de recibir un ataque mortal por parte de Ucrania, porque la aviación rusa acaba de ser en gran parte destruida. Es por eso que ninguno de los dos aliados se ha comprometido de forma militar. Mientras tanto, el país que más expone su integridad en esta guerra, el país que más está siendo engañado, es Israel, un país pequeño donde el 60% de la población está concentrado en 3 ciudades vitales: Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. Y si nosotros suponiéramos que en este momento Irán decide hacer un ataque en contra de Israel, podría concentrar todos sus misiles en tan solo 2 ciudades, donde una de ellas concentra alrededor de 4 millones de personas, de 7 millones de personas que tienen los israelitas, lo que podría hablar de que Israel podría ser fácilmente destruido. Pero miremos algo más. Y es que lo más probable es que Irán no esté dispuesto a atacar Jerusalén, porque no solamente se trata de una ciudad sagrada para los judíos, también se trata de una ciudad sagrada para los iraníes, y que en ese caso, en caso de concentrar el ataque, Israel podría ser devastado en menos de lo que nosotros pensamos. Así que si Irán por alguna razón toma la decisión de ser destruido, pero a la par toma la decisión de llevarse a todos por delante, fácilmente lo podría hacer, porque no podemos olvidar la constitución ideológica de Irán. Irán está dispuesta a morir. Tan dispuesta está Irán a morir que su ayatolá, que la persona que está liderando el régimen, ya nombró 3 sucesores con la misma ideología que él tiene en este momento, porque no les importa morir, porque se basan en un pasaje del Corán que establece que si una persona muere defendiendo las justas causas, lo hará alcanzando la misericordia de Dios. Así que Israel está frente a un estado, Israel está frente a un régimen al cual no le importa morir, el cual no tiene miedo a morir, y que si estuviera dispuesto podría acabar con los judíos. Pero Irán también se viene preparando durante décadas para la guerra, porque muchos podrán decir que las 3 instalaciones que acaba de atacar Estados Unidos eran todo lo que Irán tenía, pero aunque Irán está débil, Irán tiene al menos 3 instalaciones subterráneas más en las que se podrían encontrar las mayores provisiones en la guerra para el régimen de Irán. Y es que este ayatolá, que no le tiene miedo a morir, está dispuesto a jugarse sus cartas inteligentemente. Así que si bien en este momento no lanzará todo lo que tiene en contra de Israel ni en contra de Estados Unidos, tiene cartas muy inteligentes que todavía no se ha jugado, y que a causa de eso está dispuesto a esperar.
Lo cierto de todo este panorama es que estamos muy cerca al planteamiento que se presentó antes de las guerras mundiales anteriores. ¿A qué me estoy refiriendo? A resentimientos nacionales de los países potencia del mundo, pero también nos estamos refiriendo a ideas independentistas, pero también a ideas de reconquista, a ideas de unión, de confederación que nunca se pudieron materializar, y que fue en ese momento en el que se presentó la Segunda Guerra Mundial. De la misma forma, nosotros nos encontramos en ese punto, con Taiwán no queriendo ser dependiente de China, con Ucrania no queriendo unirse a los planes políticos de Rusia, con Irán volcándose en contra de Israel, con Estados Unidos con una fijación clara, pero no involucrándose por falta de capital político y falta de capital económico que no quiere evidenciar. Es así como nosotros vemos un planteamiento de cara a una tercera guerra mundial. Y para eso, potencias del mundo como Rusia, China, Corea del Norte y Estados Unidos están esperando la ocasión exacta para poder intervenir y tratar de tomar el control del Medio Oriente, que se está posicionando en este momento como el centro de atención mundial, tal cual y como fue profetizado en la Biblia hace más de 2600 años. Pero esto no acaba aquí. En este video, a través de una perspectiva bíblica, nosotros apuntaremos a cosas vitales con relación a los últimos tiempos. Nos preguntaremos qué tan cerca estamos de la tercera guerra mundial, qué relación tienen Gog y Magog con lo que está sucediendo en este tiempo, qué sucederá en la batalla del Armagedón, cuál es el destino bíblico de Irán y si Israel podrá ser destruido. ¿Qué significan los ataques que se le realizan a Israel en este último tiempo? Es por eso que invito a las personas que se encuentran conectadas a que compartan este mensaje y que en realidad nos podamos acercar a la realidad bíblica. No solamente a la realidad política, histórica, sino sobre todo a la realidad bíblica de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Y antes de hablar de lo que podría suceder entre las naciones, es importante que tengamos en cuenta que Israel siempre ha estado en guerra. Déjeme recordarle que aunque Israel no siempre se ha declarado oficialmente en guerra, no ha habido un momento en la historia de Israel donde haya tenido paz desde que se conformó como nación. De hecho, a partir de su conformación como nación, se crearon las mayores batallas históricas que nosotros tenemos registradas. Este conflicto, muchos dicen que comienza en 1948, cuando Israel recobra su independencia después de 2000 años y se establece como nación. En ese preciso momento, una coalición de países árabes viene y ataca a la nación de Israel. Pero después, en 1956, se presenta otro ataque en contra de Israel, para que posteriormente, en 1967, países como Siria, Jordania y Egipto presentaran una nueva guerra en contra de Israel, y que aún así se diera como resultado que Israel recuperó las penínsulas del Sinaí, las colinas del Golán, la franja de Gaza, que es donde se encuentran actualmente los palestinos, e inclusive la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, en ese momento las Naciones Unidas realizaron una intervención a partir de la cual permitieron que el territorio que tomara Israel fuera por un 65% un desierto, y de hecho le obligaron a devolver gran parte de ese territorio. Con todo eso, fueron atacados nuevamente en 1973, cuando en medio de una fiesta de Yom Kippur, otra coalición de países árabes dirigidas por Siria y por Egipto volvieron a un nuevo ataque. Pero esto no acaba ahí, porque 50 años y un día después, el 7 de octubre de 2023, se realiza a Israel uno de los ataques más fulminantes de todos, y es que el grupo terrorista Hamas realiza un ataque en contra de los israelitas que deja como resultado aproximadamente 1.200 fallecidos, 2.200 personas heridas y 251 personas secuestradas. Y hoy,
En el mes de junio del año 2025 se habla aproximadamente de una guerra de 12 días, la cual fue denominada y nomenclada por Donald Trump, quien hizo todo para que cesara el fuego entre estas dos naciones. Por eso es que en este momento, en cabeza de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, Israel se encuentra en uno de los momentos de mayor apogeo en su historia, donde es blanco de otros países potencia, y que eso no es una casualidad, sino que se trata en realidad de una señal profética. Pero la estudiaremos en unos minutos. En ese momento hablaremos de algo demasiado importante que sucedió hace unos pocos días en el plano de lo político. Y es que Donald Trump fue quien intervino para que tanto Irán como Israel realizaran un acuerdo en el que se diera cese al fuego. Y vamos a intentar conectar esto con lo que se encuentra escrito en la palabra de Dios, dejando claro la primer cosa, y es que Donald Trump no es el anticristo, pero que llegará un hombre que podrá hacer mucho más de lo que Donald Trump hizo en este tiempo. Y hablemos un poco acerca del arrebatamiento y la posterior manifestación del anticristo que se están acercando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay muchos videos en este canal explicando por qué la iglesia y el Espíritu Santo son quienes al presente detienen la operación del anticristo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que cuando aumenten las guerras, los rumores de guerras, cuando aumente el apogeo entre nación contra nación, entre reino contra reino, va a suceder algo impresionante. Y es que en primer lugar, Jesús arrebatará a la iglesia. Jesús tomará en las nubes a una novia sin mancha y sin arruga, para que después se presente uno de los acontecimientos históricos que tendrá mayor relevancia en la tierra. Y sí, hablo de la tierra porque en los cielos eso ya se esperaba, pero en la tierra vendrá una gran sorpresa para todos, y es que se presentará un hombre con la capacidad para que en el mayor tiempo de caos en la humanidad se presente el mayor tratado de paz que la humanidad ha visto. Todo el mundo se adherirá a lo que el anticristo propondrá como paz y seguridad. Y es curioso porque Donald Trump es un hombre que tiene muchísimo poder económico, poder político, poder e influencia. Sin embargo, en el momento en el que Donald Trump sale a decir que el conflicto se ha acabado, ni el primer ministro de Israel ni el ayatolá confirman su anuncio. Pero cuando suceda en razón del anticristo, cuando el anticristo proponga la paz, todas las personas seguirán lo que el anticristo está estableciendo, porque todos quieren paz y seguridad, y todos aceptarán la paz y la seguridad propuesta por el anticristo. Tanto que luego del arrebatamiento, el anticristo hará que todos firmen el pacto que se ha intentado firmar hasta el momento entre Israel y otros países, porque algo sí les aseguro, y es que aunque Israel e Irán acaban de firmar, aunque Israel e Irán acaban de hacer cese al fuego, en realidad se trata de una trampa, en realidad se trata de una pantomima, se trata de un show. En realidad ninguno de ellos está comprometido con la paz, pero cuando venga el anticristo y lo proponga, cuando mueva sus influencias, no solamente económicas y políticas como las de Donald Trump, sino también sus influencias espirituales, todos aceptarán el pacto. Todos, y entonces vendrá la falsa paz y la falsa seguridad que será destruida después de 3 años y medio, cuando el anticristo muestre quién él es en realidad y se dé inicio a la gran tribulación. Pero miremos algo más en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 2 al 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan
paz y seguridad, el pacto firmado en la tribulación, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que cuando las naciones proclamen paz y seguridad, cuando se muevan más los premios Nobel de paz, cuando se establezcan mayores eventos en la ONU y en las distintas organizaciones internacionales para celebrar la paz, entonces vendrá destrucción repentina, porque el anticristo mostrará su verdadera cara y vendrá el mayor tiempo de caos vivido en la historia de la humanidad. Vendrá el gran caos que dice la palabra de Dios que no se ha presentado ni se presentará jamás, sino solamente en ese tiempo, cuando la palabra de Dios le dé lugar al anticristo a manifestarse, pero también cuando se dé lugar a la manifestación de todo lo que se encuentra escrito: trompetas, copas, plagas, todo lo que vendrá conforme a la palabra de Dios. Pero miremos algo más, y es que el hecho de que las naciones ataquen a Israel con tanta frecuencia no es una casualidad. Como ya lo hemos anunciado en este video, en realidad se trata de una señal profética y con un profundo significado que nos llevará a nosotros a saber qué es lo que está sucediendo en este último tiempo. Y es que todos los acontecimientos que se presentan en Israel tienen un significado para el mundo, y en este caso, cada guerra en contra de Israel tiene un significado profético que todos nosotros conocemos. Hemos escuchado constantemente que Israel es el reloj profético de Dios, y es así como cada guerra, cada ataque en contra de Israel nos muestra una sola cosa, y es que Dios está tocando su reloj. Dios está acercando a la campana del reloj profético que Él tiene para decirle a las personas que el último tiempo se está acabando y que las puertas del cielo están a punto de cerrarse para el arrepentimiento. Y muchos se preguntarán en este momento, ¿de dónde sale esa afirmación? ¿De dónde sale la afirmación que las puertas del cielo están a punto de cerrarse para el arrepentimiento? Y antes, para analizar esto, tendremos que hablar un poco acerca del acercamiento que nosotros tenemos con las fiestas bíblicas, y de una en específico sobre todo, que nosotros conocemos actualmente como el Día de la Expiación. Y es que esta fiesta bíblica en particular es considerada dentro de los judíos como la fiesta más importante de todas, tanto que el día más sagrado para un judío es el Día de la Expiación. Y si nos preguntamos la razón por la cual en este día en específico los judíos ayunan y oran buscando purificarse de los pecados, es porque en realidad este día significa para ellos las puertas del cielo abiertas para poder entregar su arrepentimiento. Y es que a lo largo de los días, a lo largo de la fiesta, cada una de las personas se presenta delante de Dios con confesión para el Señor, porque se cree que una vez finalizada la fiesta, una vez finalizado el día de la expiación, sucede una cuestión impresionante, y es que las puertas de los cielos se han cerrado. Mientras la fiesta tiene su transcurso, mientras la fiesta tiene su desarrollo, las personas pueden acercarse ante Dios y confesar sus pecados. Las personas pueden acercarse a Él para ser purificados, limpiados, lavados. Pero lo que se cree es que después de terminada esta fiesta, los cielos se cierran y las personas pierden la oportunidad para el arrepentimiento. Y déjenme decirle hoy a cada una de las personas que se encuentran conectadas que esto es lo que sucederá en el momento en el que se presente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que las puertas del cielo se cerrarán y todas las personas de la humanidad perderán la oportunidad de presentar su arrepentimiento para Dios. Y miremoslo desde una perspectiva
aún más enfocada en las fiestas bíblicas. Sabemos que todas las fiestas tienen una representación con relación a un acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la Pascua representa su muerte, que los panes sin levadura representan su sepultura. Sabemos que las primicias representan su resurrección. Sabemos que el Pentecostés representa su ascensión, que las trompetas representan el arrebatamiento. Pero también sabemos que los tabernáculos representan el reino milenial y que la fiesta del día de la expiación representa la segunda venida de Jesucristo. Y es así, iglesia, es así como la humanidad, en el momento en el que Jesús ponga los pies en el monte de los olivos, perderá la oportunidad para el arrepentimiento. Se acabará la era de la gracia. Se acabará el momento en el cual las personas pueden presentar su arrepentimiento delante del Señor y se dará inicio a lo que muchos llaman la tercera guerra mundial, porque en ese momento sí se presentará. Recuerden que dijimos hace un momento que la tercera guerra mundial está cerca, pero no tan cerca como para que se presente ahora mismo. Y una vez sucedan estas cosas que les estoy relatando, una vez se cierren las puertas del cielo, sucederá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y entonces se presentará la tercera guerra mundial llamada la batalla del Armagedón. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y el río Éufrates divide Mesopotamia y establece el comienzo del Medio Oriente, que está conformado por países como China, Japón, Filipinas, Irak, Irán, Afganistán o Rusia. Y dice la Biblia que vienen distintos reyes de los países del oriente, de estos países que acabo de nombrar, a pelear en contra de Israel. Pero no acaba aquí, versículos del 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y lo que nos muestra la palabra de Dios son los espíritus demoníacos que salen de la Trinidad satánica. Sabemos, Satanás, la bestia y el falso profeta. Y dice la palabra de Dios que de ellos 3 saldrán espíritus inmundos con una clara finalidad, y es ir a poseer a los reyes de la tierra, que están siendo preparados en este momento para la presentación de la tercera guerra mundial. Y políticamente nosotros podemos ver que los dirigentes son cada vez menos sensatos, que los dirigentes cada vez están más dirigidos a esta nueva guerra, pero que a la par están cada vez más dirigidos a la inmoralidad, a la par están cada vez más dirigidos en contra de la palabra de Dios, y que todo esto responde a la plataforma del anticristo, porque llegará el momento en que todos esos demonios reúnan a los reyes de la tierra a hacer convocatoria en el valle de Megiddo, en Jerusalén, para destruir a Israel. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios de forma previa. Y aunque esto todavía no ha sucedido, llegará el momento en que Israel se quede solo contra todas las naciones. Llegará el momento en que Israel volteará a ver hacia los montes y dirá: ¿de dónde viene mi socorro? Porque no encontrará ninguna nación como país aliado, y en ese momento entonces se tendrá que dar cuenta que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, porque se presentarán 3 años y medio de paz y seguridad propuestos por el anticristo, pero que después, cuando venga la gran tribulación, el anticristo se volcará en contra de Israel, e Israel no encontrará a nadie con quien
aliarse y todas las noticias, todos los canales del mundo pondrán su mirada en Israel. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que entonces aparecerá el único auxilio de Israel, que le da significado a ese salmo tan maravilloso, y es que aparecerá Jesucristo con millares y millares de ángeles y con la iglesia que ha sido arrebatada. Y entonces se cumplirá lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, porque recuerden, todos los canales del mundo serán puestos sobre Israel, porque todos se reunirán en contra de Israel para la batalla. Y dice la palabra de Dios: y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús destruirá a los reyes que hicieron convocación en contra del pueblo de Israel. Porque así como lo dice la palabra de Dios, no importa que se reúnan en contra de su ungido, en contra de su Dios, Dios los derrotará. Los volverá como si fueran nada, y con la espada de su boca derrotará a todas esas naciones, y después lanzará a la bestia y al falso profeta al lago que arde con fuego y azufre. Y entonces sucederá algo extraordinario para el pueblo de Israel. Entonces Israel tendrá su última oportunidad, como se lo acabo de mencionar. Una vez terminado el día de la expiación, una vez se presente la segunda venida y las personas tengan su última oportunidad para el arrepentimiento, en ese momento, después de lo que yo le voy a relatar, se cerrarán las puertas del cielo para el arrepentimiento. Pero antes de eso sucederá lo que el apóstol Pablo relató en Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El apóstol Pablo está relatando que Israel todavía no tiene entendimiento para comprender que el Mesías ya vino, pero que en ese momento, en ese específico momento, el endurecimiento se acabará para muchos y todo Israel tendrá la oportunidad de arrepentirse por última vez masivamente en el día de la expiación, en la segunda venida de Jesucristo, y que una vez acabe ese acontecimiento, las puertas del cielo se cerrarán para el arrepentimiento. Pero miremos algo más, algo que nos permite a nosotros concluir que en realidad la tercera guerra mundial no está lejos. Y veamos la profecía de Gog y Magog. Pero antes intentemos contextualizar lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo específicamente en Rusia. Y es que para eso tendremos que devolvernos un poco en una parte de la historia. Y es que el 24 de febrero de 2022 la nación rusa atacó a Ucrania debido a la oposición que Ucrania realizó con respecto a la alianza que quiere realizar Rusia. Y a causa de eso nosotros vemos que esta guerra lleva más de 3 años y que Ucrania, en lugar de unirse a Rusia, se unió a la OTAN, a la Unión de Países Europeos y Norteamericanos. Pero Rusia no está dispuesto a perder a una de las naciones más valiosas que se encuentra dentro de sus límites. Rusia no está dispuesta a perder a Ucrania, por eso la ha sometido a una guerra de 3 años. Y aunque tiene mayor poder económico, político, y tendría en este momento todas las armas para poder entrar en ese lugar, Rusia no se atreve porque desataría en este momento la tercera guerra mundial. Porque nosotros, si miramos a los países individualmente, en realidad nos damos cuenta de que algunos países son superiores sobre
sobre otros, pero si los miramos como un conjunto, nos damos cuenta de que muchas de las naciones se encuentran esperando el tiempo preciso para desatar la guerra. Pero Rusia, escúcheme bien, bíblicamente no dejará ir a Ucrania, porque Rusia tiene todo lo necesario para poder vencer sobre Ucrania, pero bíblicamente no la dejará para que se cumplan las profecías de Gog y Magog. Con todo eso, Ucrania en el último tiempo, el 1 de junio de 2025, destrozó con drones la aviación de los rusos, y esta guerra todavía no ha terminado. Tanto que Ucrania y Rusia lanzan todos los días al menos un dron y un misil. Y ahora sí, bajo este contexto, les explicaré la profecía de Gog y Magog. Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Y lo que vemos aquí no es un juego de palabras. En realidad, Gog está haciendo referencia al título de un dirigente, de un líder, de un gobernante, de un jefe mundial, mientras que Magog está haciendo referencia al territorio en el cual ese dirigente ejerce su poderío, su soberanía y su influencia. Y según los eruditos, Magog es la tierra de Rusia. Y eso lo podríamos confirmar bíblicamente a partir de lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 10, versículo 2, ya que Magog, Mesed y Tubal son descendientes de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madal, Javán, Tubal, Mesed y Tiras. Aquellos descendientes de los cuales nos acaba de hablar la palabra de Dios fueron quienes se ubicaron en las tierras frías de Rusia, que comprenden no solamente las regiones de Mesed y Tubal, sino que también se extienden hasta Rusia y hasta Turquía. Pero miremos algo más, y es que la ciudad de Mesed en este momento, en la actualidad, es la ciudad de Moscú, y Ucrania hace parte de Magog. Ucrania hace parte de ese territorio que bíblicamente después se reunirá para la batalla. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que Rusia no dejará a Ucrania hasta alcanzar su reconquista. No dejará a Ucrania hasta que este país, hasta que esta nación que quiere ser independentista se una nuevamente con Rusia para crear lo que en su momento conocimos como una Unión Soviética. Y es que Rusia necesita a Ucrania para poder concentrar sus fuerzas en conquistar el Medio Oriente. Por eso, lo que nos muestra la palabra de Dios es que aunque las naciones se encuentran en este momento en un estado de pasividad, por decirlo así, en realidad todos están jugando sus cartas inteligentemente para su verdadero objetivo, que es el control del Medio Oriente, pero que Rusia conquistará Ucrania. Rusia reconquistará el territorio que hace parte de Magog para que se puedan reunir juntos para la batalla. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 38 en los versículos del 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos.
Y aquí lo que la palabra de Dios nos muestra es a la nación rusa enfrentándose en contra de Israel. Y es por eso que Rusia en este momento se está preparando para la batalla. Se está preparando junto con sus países aliados, con Siria, Irán, Arabia Saudita, Irak, Turquía, para invadir Israel. Lo que nos muestra la palabra de Dios es que en realidad todos están buscando reunir ese numeroso ejército que posteriormente se enfrentará en contra de la nación de Israel. Y aunque el cumplimiento profético de esta profecía, de la cual estoy hablando, se dará al final del milenio, la plataforma de ese acontecimiento ya ha comenzado para que nuevamente los países se reúnan en contra de Israel y en contra de su ungido. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. La palabra de Dios nos está diciendo que se presentará la segunda venida, y junto con la segunda venida se presentará el milenio. Pero en cuanto acabe el milenio, Satanás será suelto y saldrá con un propósito en específico. Saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla en Gog y Magog, con el dirigente de Rusia, pero también en el territorio de Rusia. Y en ese momento, entonces, Rusia se presentará como uno de los países protagónicos en el mundo. Es esa la razón por la que Rusia ha resurgido en los últimos años, porque todos vimos a Rusia irse al suelo, porque todos vimos a Rusia ser devastado económica y políticamente, pero en los últimos años ha resurgido a pesar de las implicaciones que tuvo su régimen, y hoy tiene relevancia para cumplir con las profecías del fin. Que tenemos hasta este momento todos los conflictos desarrollados en pos de la independencia, en pos de la unión, y esto nos dice algo más. Y es que las confederaciones van a comenzar a tener una mayor importancia. Por eso hoy tenemos organizaciones internacionales que reúne países potencia, pero no solamente reúne países potencia, sino que favorece, beneficia a los países potencia, mientras que los otros países, por decirlo de alguna forma, son relegados por este nuevo régimen. Hoy todo responde a alianzas, a la Unión Europea, a la OTAN, a la nueva Unión Soviética. Todo responde a la unión de naciones para que se presente lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es que se dará una construcción de grandes naciones, pero sobre todo de confederaciones, para que suceda lo que el apóstol Juan y el profeta Daniel han dicho durante todo este tiempo, que se unirán los cuernos, se unirán las naciones, se unirán las potencias para darle todo su poder al anticristo, y que entonces este hombre que visibiliza a Satanás en realidad sea tomando todo el control del mundo. Pero vamos a ver una cosa más, y es que el destino de Irán está profetizado a partir de la batalla de Gog y Magog. Y es por eso que los invito a que vayamos a Ezequiel capítulo 38, versículos del 4 al 6. Y dice la palabra de Dios así: y te quebrantaré. ¿A quién le está hablando la palabra de Dios? A Magog, a Rusia. Y pondré garfios en tus quijadas, y sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, que Persia en realidad es en la actualidad Irán, Cush y Fud, con ellos
todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y esto es en principio una profecía para Magog, una profecía para Rusia. Sin embargo, la palabra de Dios también nos dice con quién se presentará Rusia en la profecía de Gog y Magog. Y dentro de las naciones que menciona se encuentra Persia, que en la actualidad es Irán. E Irán es de esas naciones que aparece desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que acá se nos va a mostrar cuál es el fin de este gran imperio bíblico, que en algún momento incluso fue utilizado por Dios para la liberación de los judíos. Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Irán caerá en aquel lugar junto con todas las naciones que decidieron unirse en contra de Israel. Pero finalmente quiero hablar a todas las personas que se encuentran conectadas y recordarles que Israel vencerá. Que Israel vencerá tal vez no por la bondad de sus gobernantes, tal vez no por la bondad de las personas que se encuentran en sus tropas y ejércitos, tal vez no vencerá por su primer ministro Benjamín Netanyahu, no vencerá por ninguna de esas razones, sino que vencerá por una promesa que todavía se encuentra vigente. Vencerá por la grandeza de un Dios que en realidad nunca se ha olvidado de su pueblo, pese a ser un pueblo tan necio que siempre se ha olvidado de su Dios. Y que no importa cuántas naciones se unan en contra de Dios, en contra de su ungido y en contra de su pueblo, como lo dice el Salmo capítulo 2, en realidad Israel siempre ha vencido y continuará venciendo. Hoy esto es un llamado para que recordemos todo lo que le ha sucedido a la nación de Israel y que en todo eso Israel ha continuado venciendo. Que narramos que cuando Israel se estableció como nación en 1948, al otro día fue atacado por una coalición de países árabes y venció. Que hablamos del momento en el que Israel reconquistó su tierra prometida, pero las Naciones Unidas intervinieron para que entregara gran parte de su territorio y les dio un 65% de desierto, y aún así Israel continuó. Que sucedió hace 35 años cuando se enfrentó a los 3 ejércitos más poderosos de la época, Egipto, Siria y Jordania, y que aún venció en 6 días, que aún en 6 días los barrió. Que sucedió hace un poco más de 100 años cuando fueron llevados a las cámaras de gas, cuando se presentó el holocausto nazi. Aún con todo eso venció y los judíos terminan estableciéndose como nación. Que sobrevivieron bíblicamente al faraón, a los griegos, a los romanos, a la Inquisición española históricamente, que sobrevivieron a Hitler, a los alemanes, al holocausto, y que continuarán sobreviviendo porque no dependen de ellos mismos, sino que dependen de la grandeza de nuestro Dios. Y que ese Dios de Israel es nuestro mismo Dios, y que nosotros no dependemos de nadie. Que Israel en este momento estará tal vez dependiendo del poderío de los países potencia, pero que llegará el momento en el que se quedará solo y comprobará lo que tiene que comprobar: que solo Dios es su salvación, que solo Dios es su esperanza. Que todos esos salmos que escribía David hablan proféticamente de lo que le sucederá a Israel, que se dará cuenta que en realidad continúan de pie porque Dios está soplando aliento de vida sobre ellos. Que la nación de la Biblia, que fue esclava de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Media y de aún del mismo Persia, que hoy es Irán,
en realidad siempre ha logrado prevalecer. Que todos esos imperios murieron, que todos esos imperios hoy no están como se encontraban en su momento, que eran los países, los imperios que controlaban el mundo, pero que Israel todavía está aquí, y que está aquí por lo que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios pone a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Pero también por lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 121, versículos del 4 al 5. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y que gracias a eso es que hoy podemos proclamar el poder de Hashem, que hoy podemos proclamar el poder del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que nunca olvidó las promesas y que bendijo a través de Abraham a todas las naciones de la tierra, porque de esa simiente vendría nuestro Señor Jesucristo para salvar no solamente a nosotros los gentiles, sino también al pueblo escogido por Dios. Es por eso que cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, demostrará que en realidad lo que siempre dijo nunca fue mentira, y que en realidad sea Palestina, Rusia, China, Siria, Irán o aún el mismo Estados Unidos o Japón o Francia, Israel siempre vencerá, porque las promesas de Dios continúan vigentes para el pueblo de Israel. Porque cuando una nación tiene un Dios indestructible, esa nación también se convierte en indestructible en la medida y en la proporción en la que Dios lo quiera y lo desee. Finalmente, quisiera hacer un gran llamado al arrepentimiento. Acabo de decirles a lo largo de este video que Dios está tocando la campana de su reloj profético, que Dios le está anunciando no solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo que el tiempo de su venida se está acercando, que todos los pronunciamientos que le ha dicho a favor de su pueblo, pero también a favor de la iglesia, se cumplirán. Y que es a causa de eso que nosotros tenemos que tomar mayor atención a la palabra de Dios que nunca. Que en este momento hay muchas personas incrédulas que se pueden burlar de los pronunciamientos del pueblo de Dios acerca de que Cristo viene pronto. Pero que nosotros no podemos ignorar esa realidad bíblica. Y que aún llamo a los que no creen a que se acerquen a Dios para que crean, porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros que esto pronto sucederá. Y no solamente esto, sino que aunque muchos se pregunten ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Su promesa viene pronto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 4 al 5. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas personas están diciendo, ¿quién está hablando de la promesa de su advenimiento? Cuando en realidad todas las cosas permanecen igual que siempre, cuando en realidad no ha sucedido nada, cuando todos proclaman que Cristo viene pronto, pero Cristo no ha venido, y la palabra de Dios dice que son burladores, porque en realidad la promesa de su advenimiento es pronta, y que Él no tiene su promesa por tardanza, sino que está esperando a que todas las personas procedan al arrepentimiento por amor. Pero hoy es un gran llamado para que los hijos de Dios no cierren los ojos a lo que nos dice la palabra de Dios, pero también es un llamado para que entendamos que Jesús pronto descenderá del cielo y tomará las almas de aquellos que continúan fieles, de aquellos que continúan buscando la presencia del Señor, y que a causa de eso es que la palabra de Dios nos dice: orad y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Orad y velad para que el Señor nos haya haciendo su obra, para que no nos desviemos de su camino, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y continuemos cumpliendo con la voluntad del Señor, para que no se nos ocurra perder una salvación tan grande como aquella de la cual habla el libro de Hebreos en el capítulo 10, y que la palabra de Dios nos dice que esto sucederá pronto. Lucas capítulo 21 versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, no cambiemos la redención de Dios por nada, ni por nadie, ni por cualquier circunstancia, ni por cualquier aflicción, ni tristeza, ni por cualquier cosa que nos lleve a nosotros a pensar que lo que hemos hecho lo hemos hecho en vano, porque Cristo está pronto a venir y Él recompensará a los que se acercan. Este no es momento para desviarse, este no es momento para claudicar en los pensamientos, no es momento para perder la mirada de Cristo. Este es momento para que pongamos los ojos en el autor y el consumador de la fe y creamos más que nunca que Cristo está cerca, que para ingresar al reino de los cielos se requiere un arrepentimiento certero y sincero, porque Cristo ya pagó, porque Cristo murió, fue crucificado, resucitó, ascendió y hoy nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para poder acercarnos a Él, tal cual como lo dice Isaías capítulo 55 versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete a Dios. No me importa si has creído o no has creído, si siempre has estado y te apartaste, o si nunca lo has conocido. Vuélvete de tu mal camino, porque Cristo viene pronto, porque Cristo pronto arrebatará su iglesia. Y hoy es indispensable que tú te asegures de hacer parte del número de sus redimidos. Pero hay una tercera cosa que quiero decir: no solamente hacer un llamado para que las personas no se burlen de la promesa de su advenimiento, no solamente llamar al arrepentimiento, sino también llamar a orar por el pueblo de Israel, a orar para que en realidad ellos puedan volverse de ese endurecimiento por parte del cual habla el apóstol Pablo, que este pueblo está sufriendo a causa de su poco entendimiento, y que hoy oramos para que sus ojos les sean abiertos, que hoy oramos para que puedan comprender que el Mesías que rechazaron será la salvación de ese pueblo, para que puedan comprender que no hay nadie más en quien puedan poner la mirada, y que si bien ese Salmo 121 tiene aplicación para los gentiles, su mayor aplicación es para el pueblo de Israel. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Pero también ese mismo capítulo dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Que Dios pueda dar entendimiento a su pueblo para poder arrepentirse en contra del Dios soberano, que les da la oportunidad también para volverse de su mal camino, para volverse de lo antiguo, de la ley de Moisés, y entrar en la época de gracia en la que cada uno de ellos podrá ser salvo. No olvidemos que el tiempo está cerca, que el momento se acerca, que las profecías se están cumpliendo, que el maravilloso libro que es la palabra de Dios está tomando vida escatológicamente como nunca antes, y que a causa de eso el pueblo de Dios debe enfocar la esperanza y los sueños en el cielo. Debe enfocar la esperanza y los sueños fuera de esta tierra. Todavía tenemos muchas cosas por hacer aquí, sí, pero no podemos perder de vista una sola cosa que el apóstol Pedro dijo en su momento:
Somos extranjeros y peregrinos. Mi hermano, usted y yo estamos de paso. Nuestro destino no es la tierra, nuestro destino es el cielo. Y a causa de eso nosotros tenemos que enfocar la mirada en que en realidad podamos estar en ese cielo. Por eso es que es momento de que volvamos a nacer. Este es el momento en el que se tienen que producir muchos nuevos nacimientos, en el que las personas tienen que volver a vivir, en el que las personas tienen que morir a su propio yo para que Cristo pueda comenzar a vivir en ellos. Que este es el momento de renunciar al mundo, es el momento de renunciar a los deseos de la carne. Este es el momento de renunciar a lo que nosotros somos o creemos que somos, para que Cristo venga a vivir en cada uno de nosotros. Que este es el momento para que nosotros le demos vida a Cristo en cada uno de nosotros. Que este es el momento para que los deseos, el ego, la vanidad, el orgullo, Satanás en medio de nosotros cedan, para que podamos heredar el reino de los cielos y para que podamos disfrutar de todas aquellas cosas que Cristo ha preparado para nosotros. No olvidemos que tenemos una ciudadanía celestial, que tenemos unas bodas del Cordero por celebrar, que tenemos un tribunal de Cristo al cual presentarnos, que tenemos coronas por reclamar, que tenemos una ciudad celestial, unas calles de oro, un mar de cristal, que tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva, que tenemos muchas moradas que ha preparado nuestro Padre. No olvidemos que hay que morir para poder alcanzar la corona de gloria, que hay que morir para poder recibir un nuevo nombre, para que nuestro cuerpo sea transformado, porque aún eso Cristo nos dará. Un nuevo cuerpo transformado, incorruptible, que pueda ver la gloria de Jesucristo. Por eso, lo último que quiero decirle a todas las personas que están conectadas es: somos extranjeros y peregrinos, y nuestro tiempo de volver a casa se está acercando como nunca antes. Por eso, con la mirada firme y puesta en el Señor Jesús, no claudicaremos, sino que iremos camino a lo que Él ha preparado para nosotros. Los invito a que compartan este video para que todas las personas puedan conocer lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, a que le puedan dar me gusta y que se puedan unir a todas nuestras redes sociales.